cercana como para meditar en ella todos los días. Sabemos que has preparado una exposición, Señor, que hablará a nuestros corazones. Rogamos entonces, Padre, que nos des discernimiento para poder comprender y un corazón humilde para recibir. Así también en nuestra alma la disposición para obedecer. Habla, Señor, a tu iglesia. Necesitamos tu palabra, mi Dios. ¿Y quién mejor que el príncipe de los pastores que nos pastoree en esta mañana, Señor, en esta tarde? Habla, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, mis hermanos, por favor. Ya es marzo, hermanos. Ya es marzo. Qué rápido se nos está pasando. No sé si a usted le pasa también esto, que siente que de verdad está pasando el tiempo bien rápido. Casi ayer teníamos el arbolito de Navidad aquí todavía, ¿verdad? Y ya es marzo. Ya van a ser Benito Juárez. Llega la primavera. Hermanos, razones como esas son como para ponernos a pensar, hermanos, de verdad, en lo que dice Pablo. Los días son malos, hermanos. Así que tenemos que aprovechar el tiempo. Tenemos que aprovechar el tiempo de manera correcta. Y a lo largo de todo este mes, hermanos, el Señor nos está llevando ahora por una invitación a hacerlo para Dios. Todo lo que hagamos, hermanos, en nuestra mente debe estar Dios. En enero hablamos acerca de las prioridades y de la fidelidad. Dios, ¿se acuerdan? Mi familia y la iglesia son prioridad. Hermanos, la iglesia, ser parte de la iglesia es una prioridad. No sé si usted lo considera de esa forma. En febrero, hermanos, el Señor nos habló acerca de lo que es una entrega completa. Y saben, las historias que vimos, hermanos, las 4 historias que vimos durante todo el mes de febrero, desafiaron, hermanos, nuestro entorno. Porque nos encontramos con Ananías, con Misael y Azarías, que por su fidelidad a Dios, hermanos, entraron al horno de fuego. Tuvimos la historia del profeta Zacarías, que por hablar la palabra de Dios, hermanos, lo mataron a pedradas entre el altar y el templo. Tuvimos la historia de la iglesia de Antioquía, hermanos, que estuvo dispuesta a hacerlo todo para servir en la obra misionera. Y terminamos con Daniel, que no dejó de orar, aun cuando el costo fue llevarlo al foso de los leones. Ninguno de nosotros, hermanos, estamos con ninguna amenaza similar. Ninguno de nosotros hemos sido amenazados por ser cristianos a entrar a un horno de fuego. La pregunta es, entonces, ¿por qué seguimos siendo tan ligeros en nuestra vida cristiana? Si no estamos corriendo peligro de nada, hermanos. Si usted ha puesto o conoce un poco de la historia del cristianismo en México, hermanos, tenemos estados donde está prohibido llevar una Biblia. Tenemos estados en nuestro país, hermanos, donde por orden de los alcaldes, por orden, hermanos, de los caciques, llegan a interrumpir el culto con palos, a golpear a los que están adentro del templo. ¿Y nosotros? Hace calor, está lloviendo, hoy no vamos. ¿Sí se da cuenta de esa diferencia? Hermanos, Dios ha sido bueno y misericordioso de verdad. Y nos ha dado más de lo que tal vez sabemos agradecer. Así que, después de mencionar, hermanos, lo que Dios nos ha dado en enero y febrero, podamos pensar entonces, yo puedo ser usado por Dios, como lo fueron estos hombres. Yo quiero
vivir para Dios de esa misma forma. Pero bueno, ahora tenemos, hermanos, un versículo nada más. Me decía uno de mis hijos, un versículo, papá, ¿sí? ¿Y cuántos puntos tiene el sermón? 8. Y sobre, ¿de verdad? Estaba emocionado. Y si le digo que sí, van a ser 8 puntos, hermano, ¿usted qué diría? Amén. Entonces rascaría la cabeza. Son 12:30. Si con 3 puntos el pastor se lleva media hora, ¿qué calcúlele? ¿Verdad? Hermanos, cuando se trata de Dios, cuando se trata de nuestra vida espiritual, cuando se trata de la iglesia, hermanos, nunca reneguemos de nada. El culto de hoy se va a poner bien bueno, va usted a salir 2:30 de este lugar. Amén, ¿verdad? No. Las pizzas las cierran a la 1, pastor, ¿verdad? No se preocupen por eso. Hermanos, Dios nos está invitando. Dios nos va a hacer una invitación, y será una invitación un poquito áspera, pero es una invitación, hermanos, para que podamos entender. Número 1 de los 8 puntos. Número 1 dice nuestro versículo: todo sabio de corazón de entre vosotros, hasta ahí nada más. Número 1, hermanos, algo que el Señor nos está diciendo aquí en esta invitación es que debemos vivir buscando la sabiduría. Número 1, buscando la sabiduría. Tenemos aquí, hermanos, vamos a poner el contexto. ¿Por qué dice Dios esto? Pues esto no fueron nada más cuestiones de Moisés diciendo voy a hacer un grupo élite para mí que me ayude, son mis secuaces, ¿verdad? No. Hermanos, Dios está diciendo esto. De entre el pueblo, aquellos que son sabios. Ahora tenemos referencias bíblicas para la sabiduría. Quiero 3 voluntarios, hermanos, por favor. Si no les digo para qué no levantan la mano. 1, allá está el 1. Segundo voluntario, hermana Patti, y un voluntario más. Nada más 1. Hermana Laura González, ok. Mire, número 1, Lemuel, busca por favor en tu Biblia Proverbios 1:7. ¿Sí? Hermana Patti, Santiago 1:5, por favor, hermana Patti. Y hermana Laura, Salmo 14:7. Por favor, los demás vayamos buscándolos también, si es que quieren, o por lo menos tomen notas de los pasajes, para que sepamos. No es 14:1, hermana Laura, perdón. Es que quien me transcribió los apuntes, como que escribí de la línea. Es 14:1. Déjeme corregirle. 14:1. Ok. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Dice el Señor, vamos a construir, hermanos, salieron de Egipto, salieron de la esclavitud en la que estaban, hermanos, años, siglos, siendo esclavos de Egipto. 430 años nada más. Y cuando llega Dios y les dice a través de Moisés, van a salir libres, los primeros en dudar fueron ellos, el pueblo. Y cuando comienzan, hermanos, a cruzar el desierto, híjole, es una vida cristiana tal cual, hermanos. Dios da bendición, Dios muestra su poder, ¿y sabe qué hace el pueblo? Se queja. Ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto. Mire lo que dice. Dios les dio maná, pan del cielo. Miren nada. Señor, ya nos hartamos de comer maná, queremos carne. Y Dios les llevó codornices. Señor, tenemos calor. Ahí va la nube. Señor, en la noche no vemos, hace frío. Está la columna de fuego. Y de repente entre el pueblo, ay, ojalá estuviéramos en Egipto.
O sea, dígame si no, pues, de repente así estamos. Hermanos, es día de culto, porque Dios a lo largo de una semana nos dio sustento. Si usted Dios no le dio sustento, levante su mano, quiero saber eso. Si Dios no caminó con usted esta semana, Dios no cuidó su casa en las noches mientras usted cerró los ojos y puso su candado, puso su llave, se fue a dormir, a poco estuvo cada 20 minutos asomándose. Usted se fue a dormir confiando en Dios. Dios escuchó sus oraciones y de repente, pues es domingo y si no vamos al culto, pues no pasa nada. Bien similar la situación. Recordemos, hermanos, la vida cristiana a mi manera no es vida cristiana. Y entonces, de repente dice Dios, bueno, quiero que construyan una casa que sea representativa, para que ustedes sepan que yo estoy entre ustedes. Es el tabernáculo. Y quiero que sean generosos cuando ofrenden. Hermanos, de verdad fueron generosos. O sea, llegó el punto en que Moisés les dijo, ya no den porque ya no sabemos qué hacer con tanto. Y se empezó a construir el tabernáculo. Y Dios dice esto: ¿quién va a participar para trabajar en el templo? ¿Y sabe qué dijo Dios? Todo sabe de corazón. Primer versículo, ¿lo tienes, hijo? A ver, léelo fuerte, por favor. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ok. ¿Sí lo escucharon, hermanos? ¿Qué característica tienen estos sabios que van a responder a la invitación de Dios? Sabiduría. ¿Pero qué es? ¿Cuál es el principio de la sabiduría, según yo? El temor a Dios. Hermanos, un sabio es el que responde a la invitación de Dios, entiende la voluntad de Dios y ¿sabe qué? Sabe que con Dios no se juega. Mi vida espiritual, hermanos, no fue cualquier cosa, mi salvación. ¿Cuánto costó su salvación, hermano? La sangre del Hijo de Dios. Dios vio morir a su Hijo en una cruz, exhibido, golpeado, mutilado, exhibido, desnudo, hermanos, humillado, pero con una victoria que otorgaba a nosotros redención. Pero Dios lo dio. Así que tenemos que dar el primer paso. No puedo jugar con Dios. Voltea a ver a su familia. ¡Familia! Dios no será nuestro juguete. Vamos a tener temor de Dios. Y Dios dice: 6 días trabajarás, el 7º me lo entregas a mí. ¿Dónde estamos entonces? Segundo versículo, hermana Pati. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Gracias, hermana. Fíjense bien en esto. Santiago dice: bueno, vamos a entenderlo. Y si nos está faltando sabiduría, ese temor a Dios, ¿qué hay que hacer? Pedirlo a Dios: Señor, ayúdame a entender, ayúdame a comprender. Hermanos, hasta para eso necesitamos ayuda de Dios. El poder entender lo que debo hacer. ¿Cómo puedo responder a Dios si no tengo temor de Dios? Dios para mí. Hermanos, hablamos en la escuela dominical de algo bien interesante. Y de verdad, hermanos, hasta doloroso. Porque Dios, hermanos, nos ha dado mucho, nos ha bendecido mucho. Y de repente, el pueblo cristiano, los integrantes de la iglesia, no estamos en el día del culto. Gente, hermanos, que sirve al diablo. O sea, literalmente que sirve al diablo, a Satanás. De verdad que son fieles a su causa. Y no le fallan, aun cuando es el diablo. Por ahí decían algunos exsatanistas, tomen nota, que el diablo malpaga a quien bien le sirve. Así es el diablo. Y los que servimos a Dios, los que nos decimos cristianos, hermanos, ¿cómo cuesta trabajo
hacer que ocupemos las bancas el domingo. Y ellos son infieles. Nos falta temor a Dios. Yo no puedo jugar con Dios, Señor. Tú has dado un mandamiento, yo voy a honrarte. Me está fallando a mí administración de mi tiempo. Señor, entonces enséñame a administrar el tiempo de tal manera que yo no peque contra ti. ¿Sabía eso, hermano? Lo veíamos en la escuela dominical. Los que vinieron a la escuela dominical no contestan. ¿Cuál es? Ahorita no es en serio, ¿no? ¿Cuál es el cuarto mandamiento del decálogo? Guardarás el día. Hermana Tere. Guardar el día de reposo. Es pecado faltar el día de reposo. Es pecado, se lo digo otra vez, se lo repito. Es pecado. Estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cuántos de nosotros llegamos el día domingo que no fuimos al culto con un corazón amargado, totalmente, hermanos, quebrantado, diciendo, Señor, pequé? Hubo escuela dominical, hubo culto a las 12, hubo culto a las 6. Señor, y yo no me aparecí. Perdóname por pecar de esta forma. ¿Verdad que no lo hacemos? Se nos olvida pedir, y ese pecado a veces está olvidado. Nos falta sabiduría para entender. El último versículo, hermana Laura, ¿cómo dice? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Gracias, hermana. Dice el necio en su corazón. Fíjese, ni siquiera lo dice de dientes para afuera. Está convencido. ¿Y qué dice el necio? No hay. No me importa Dios. La palabra que aparece ahí como necio es una palabra hebrea que dice ser Nabal. Por ahí hay un personaje llamado Nabal. El diccionario de sinónimos, hermanos, dice que un necio es aquel que no quiere aprender. Así que aquel que no quiere aprender no le importa a Dios. Y si no le importa a Dios, no le importa su palabra. Y si no le importa su palabra, no le importa la iglesia. Pero somos cristianos, hermanos, nos está faltando sabiduría. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué nos está fallando entonces, hermanos? El temor a Dios. No podemos jugar. Y entonces, a través de Moisés, Dios dice, hay trabajo en el templo. ¿Y sabe quién va a responder? Solamente los sabios. Y no hay un término medio. Es medio sabio y medio necio. Eso no existe. Entonces, hermanos, solo los sabios son los que en la perspectiva de Dios están respondiendo. Buscando la sabiduría, dice al pueblo aquí, en mi pueblo, miren la esperanza. Hay sabios entre el pueblo, porque sí los hay. Todos sabios dentro del pueblo, pero esto significa también con tristeza que no todos somos sabios. Y según aquí, hermanos, los que no fueron a trabajar se constituyen en lo opuesto a los sabios. No lo digo yo, aquí está la Biblia. ¿Cómo es su hogar? ¿Cómo está su familia, hermanos? No existe cristianismo a mi manera. No me diga a mí, estoy bien con Dios, pastor. Eso dígaselo a Dios. Usted no tiene comunión conmigo más que el WhatsApp. Y cuando nos encontramos, ¿verdad? Nuestros saludos. Pero yo, hermanos, no hago obras por usted ni para usted. Dios es el que le levanta, Dios es el que le da trabajo, Dios es el que bendice su esfuerzo, Dios es el que camina con usted, Dios es el que cuida a sus hijos, Dios es el que provee para su trabajo. Ahí es donde tenemos que pensar buscando la sabiduría. Número 2, hermanos.
Sigue diciendo, todo sabio de corazón entre vosotros vendrá. Hasta ahí nada más. Vendrá. Número 2, hermanos, buscando servir. No dice Dios, yo voy a llevarlo para que sirva. Hay trabajo en el templo, hay que construir el tabernáculo. Y Dios con seguridad dice, solo los sabios, ellos vendrán. Hermanos, no se trata de que yo me siente. A ver si algún ministro viene y me invita a trabajar. Bueno, parece, ¿conoce usted a nuestros ministros? Vaya, acérquese. De verdad, hermanos, que cuando lo hacemos nosotros con nuestro corazón, Dios comienza a trabajar en nuestras vidas y comienza a usarnos. No se preocupe, es que no sé hacer nada, hermanos. Nadie llegamos a la iglesia sabiendo. No sabíamos. Pero el poder involucrarnos, hermanos, con otros cristianos, el poder involucrarnos en la palabra de Dios, nos dio esa sabiduría, esa capacidad de decir, ahora yo quiero participar. Señor, se trata de servir en el templo, considérame. No soy sabio, tal vez estoy aprendiendo, pero quiero hacerlo. Tenemos que dar el paso del temor a Dios, porque por amor a Dios, hermanos, nuestro corazón late, pero por nuestro temor a Dios accedemos a ir. No le dijo Dios a Moisés, hazte una lista de sabios. Dios le dice, los sabios son los que van a responder. Hermanos, si bien nos acercamos y le decimos, no lo vimos el domingo, no lo vimos en la escuela dominical, lo esperamos mañana, hermanos, ¿quién es el que tiene que responder al final de cuentas? Porque podemos invitarlo todos los días, decirle, hermanos, tenemos culto el domingo, hermanos, tenemos culto el domingo. Si usted se fija en los servicios, yo ya dejé de anunciar los servicios de la iglesia. Porque usted ya sabe que tenemos culto a las 12, culto a las 6, escuela dominical. Usted ya lo sabe. Ya no necesito estarle diciendo, hermanos, son 10:30. Hermanos, son las 11. Usted ya sabe, hermanos, a qué horas comienza el servicio al Señor. Fíjese el servicio. ¿Qué pasa si llega tarde a su trabajo? Un descuento, ¿verdad? Una llamada de atención, una amenaza, ¿verdad? ¿Qué pasa si llegamos tarde al culto? Nada. ¿Por qué pensamos así? ¿En qué lugar hemos dejado a Dios? Que si tenemos trabajo es por Dios. Solo los sabios son los que se levantan y dicen, aquí estoy. Yo quiero servir. Solamente ellos, hermanos. ¿Cómo se nota, según este versículo, cómo se nota la sabiduría entre la iglesia? Los que van, los que sirven, los que levantan, hermanos, el que se acerca, el que participa, el que asiste, el que lo vemos aquí, es el que desea que ese vendrá, sea para él. Todo sabio, aquí estoy. Vendrá, y familia, esposa, hijos. No podemos ser tomados como necios, porque en nuestra casa hay temor a Dios, quiera sea que así sea, hermanos, en cada uno de nuestros hogares. Por lo menos en lo que compete a nuestra familia cercana. Se hace la invitación general, pero solamente los sabios responden. Entonces aquí la pregunta es, hermanos, estamos en el 2025 y se nos fue enero, se nos fue febrero, estamos empezando marzo. ¿Quieres seguir una vida cristiana necia o quieres seguir una vida cristiana en sabiduría? Porque mire que Dios estaba bendiciendo al pueblo. Dios cuidó a todo el pueblo. Pero ¿quién cree que tuvieron la dicha? ¿Quiénes tuvieron la dicha de ser llamados siervos, constructores, edificadores? Gente en los cuales Dios podía decir, es gente sabia. Solo los sabios. Solo los sabios. Hermanos, Dios no está peleado con que usted se enferme o diga, bueno, es que este día yo no puedo. No, no se preocupe por eso. Pero ¿sabe qué es la parte triste, hermanos? Que nos conformemos a una respuesta tendiéndola como pretexto.
Si nuestra vida cristiana, hermanos, no está involucrada en lo que se hace para servir a Dios con referente a la iglesia, pregunto, ¿cuál es el objetivo de nuestra vida cristiana? ¿Por qué? Porque la actividad, hermanos, sigue siendo la dinámica de la iglesia, no sé si usted la ha comprendido, pero tenemos, hermanos, actividades en dinámica que nos ayudan a fortalecer nuestra fe, capacitarnos para poder responder y defender nuestra fe. Tenemos un lugar, hermanos, precisamente donde reunirnos para aprender a decirle a la gente por qué creemos en Jesús. Tenemos, hermanos, dinámica en la que la iglesia puede participar con alabanza a nuestro Dios 2 veces el día domingo. Tenemos actividades, hermanos, que nos llevan a reunirnos en una casa y meditar en un lugar diferente, en una forma diferente, que son nuestras células. Tenemos un momento, hermanos, para enfocarnos en pedir a Dios y agradecer a Dios hablando con Él a través de la oración. Tenemos actividades, hermanos, que nos hacen reír, que nos hacen convivir como la de ayer. ¿Fue de bendición o no, hermanos? Sí. No, lo de ayer fue un quesadillicidio, ¿verdad? No, tremendo, y pura risa, de verdad, hermanos. Fue un lugar, un momento en el que dijimos, ¿cuándo la próxima? ¿Cuándo? Porque como iglesia, hermanos, se fortalecen los vínculos. ¿Usted sabe cómo me río? Necesitamos esas actividades para conocernos en eso. Solo los sabios son los que aprenden a valorar ese tipo de actividades. No lo tomen a la ligera. Y número 3 termina diciendo: todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Número 3, buscando obedecer. Hará todas las cosas que Jehová ha mandado. La orden de hacer el tabernáculo, la orden y la invitación para participar en la edificación, construcción del tabernáculo, hermanos, implicaba gente que estuviera dispuesta, que amara a Dios, que tuviera temor de Dios, que al final, hermanos, la edificación del tabernáculo representaba bendición para todo el pueblo. Así de sencillo. El trabajo, hermanos, que estamos haciendo, que se hace en la iglesia, es para edificación y bendición. Bueno, pero es que estamos en la iglesia. Ahora, hay algo más que le quiero comentar. Usted sabe que estamos yendo a predicar cada martes a un lugar, hermanos, en condiciones complicadas, porque son gente que está intentando salir de las adicciones. Muchos hemos ido, hermanos. Muchos hemos dado y hemos ofrendado para poder llevarles el refrigerio, pero algunos no. Hermanos, que no se nos quede corta la línea 1, los que van y hablan. ¿No ha pensado usted en tener la bendición de decir: tengo algo que compartirles? Quiero ser línea 1 también. Considérenme. Quiero ir, quiero ver. Hermanos, de repente decimos: ay, son poquitos, hermanos, de repente nos dan el golpazo. Son casi 30 chicos. ¿Alguna vez le han roto un folleto en la cara, un folleto evangelístico? A mí me han roto cantidad de folletos, así como confeti, no la verdad. ¿Ha conocido a una persona que le dice: no me hables más del evangelio, no quiero saber de tu Jesús, no quiero saber de tu religión? ¿Sabe qué hacen los muchachos cuando saben que es martes? Anhelan que lleguen las 11 de la mañana, porque llegan los hermanos a hablarles de Jesús. Amén. Hermanos, de verdad. Voy pensando un día, le voy a pedir la receta, ¿verdad? Los que están ahí, para que a las 11 de la mañana ya están todos sentados en su lugar y ansiosos. ¿Cómo le hace? Porque yo a las 12 el domingo, híjole, para que todos estén sentados ansiosos.
empezar el culto. Hermanos, ¿cuántos estamos el sábado pensando, mañana es el día del Señor? ¿Cuántos estamos pensando eso? Tenemos mucho que aprender tan solo con este versículo, hermanos. Porque nuestra vida cristiana a veces sí tiene una actitud necia. Porque no tenemos temor a Dios. Se nos olvida quién es Dios. Se nos olvida lo que costó nuestra salvación. Y cualquier pretexto, hermanos, se convierte en una razón fundamentada para decir, no fui por eso. No nos queda más que orar por ustedes, hermanos. Pero quien está perdiendo la bendición, ¿quién creen que es? Hermanos, Dios va a seguir siendo Dios. Si usted no viene al culto, Dios va a seguir en el trono. Si usted no viene y le canta a las piedras, van a cantarle. Así que Dios no necesita de usted. Pero Dios abre una puerta maravillosa y dice, los sabios, vengan, que tengo trabajo para ustedes. Y entonces, hermanos, es nuestra responsabilidad contestar. Algo que mencionábamos en la escuela dominical, hermanos, era la perseverancia en la oración. Tal vez no nos toque ver transformaciones, porque nuestra vida aquí es corta, hermanos, y no tenemos comprado el día de mañana. Pero lo que oramos, lo que hicimos, lo que dijimos, pueda marcar otros corazones. Que la siguiente generación pueda decir de nosotros, fue una generación sabia. Porque el 2 de marzo del 2025 había puro sabio en las instalaciones de Belén. Porque respondieron. Porque eran familias sabias. Porque eran hombres, varones, que se caracterizaban por ser sabios, por ir y hacer. Había mujeres sabias que respondían al llamado, que metían las manos. Porque había adolescentes, niños, que se atrevieron a hacer una decisión para servir. Pero fue una generación de sabios. Hermanos, el mundo y todas las tonterías de las redes sociales nos están ganando mucho terreno. Porque hoy en día los niños, algunos ya ni quieren estudiar, ¿sabes eso? Quieren ser influencers. O sea, de verdad, gente que no tiene tiempo para nada. Esto se llama huevo, ¿verdad? Y todos abajo aplaudiendo, ok. Y se ponen un sartén y se puede usar para comer y ya es influencer. O sea, de verdad, a mí sí me gusta. Usted ve que en mi muro de repente recetas de cocina y son puras señoras que saben guisar, o sea, de mamás. Porque de verdad, ¿sabe cuál es el sazón? El mejor sazonador, ¿se acuerdan? Para la comida, ¿cuál es el mejor sazonador? El amor de mamá. El amor. O sea, de verdad. Sí, vamos a comer a los tacos, ¿verdad? Pero te aseguro que el taquero no está pensando en si Joel viene. Que venga Joel y se vaya con eso, no lo hace. ¿Dónde está esa dicha, ese amor, hermanos? En lo que Dios formó. El poder decir, decía mi hijo en la mañana, esto me hizo recordar algo, y era el desayuno. O sea, de ese tipo de cositas. No es apología a las películas de Disney, pero me gustó una de una rata que hacía de comer, no sé si usted la vio. Ay, mire, yo le dije el nombre de bien. Pues se le ponía en la cabeza, yo no hubiera podido hacer ese chef, ¿verdad? Pero se le ponía, le jalaba el cabello, ¿verdad? Y guisaba. Y cuando hace el guisado del que tenía que ser del crítico gastronómico, esa escena fue maravillosa, no sé si, porque cuando le dan la cucharada precisamente a la sopita, a lo que estaba comiendo, se fue a su infancia y recordó a su mamá. El sazón de su mamá. Realmente valía el amor, no solamente la sopa. Hermanos, hay cosas que realmente valen la pena. Y si somos tantito minuciosos en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que Dios ha puesto un sazón maravilloso a nuestra línea de vida. Tenemos que aprender a valorar y caminar con temor a Dios por todo lo que Él ha hecho. Y si Él nos dice hoy con una invitación sencilla, sabios, vengan,
¿cuál va a ser nuestra respuesta? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque si tú nos has concedido vivir hoy es porque de verdad eres misericordioso. Señor, te hemos fallado. Y tal vez se nos ha hecho hasta fácil de hacerlo. Si consideramos, mi Dios, tus mandamientos y consideramos el cuarto mandamiento, Señor, tenemos que admitir que hemos pecado. Entonces no nos permitas salir tranquilos de aquí, Señor. Permítenos, Padre, tener la actitud del santo. Tener amor a ti, Señor. Y recordar el principio de la sabiduría. El temor a Jehová. Y comenzar a trabajar en nuestras vidas. Comenzar a trabajar en nuestras familias. Y no dejar de trabajar en tu iglesia. Gracias por cada uno de los hermanos que has puesto junto a nosotros en la iglesia. Rogamos, Señor, redargullas y proveas la oportunidad para los que no están presentes, el poder estar aquí. Pero permítenos salir con una mente sabia, Señor, con un corazón sabio y entendiendo, Dios desea que los sabios se involucren y entonces podamos levantar la mano, Señor, para decir: heme aquí, Señor, heme aquí. Gracias te damos por tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.